Hola, buenas tardes. Estamos en un espacio de Reflexionando Juntos. Como siempre, la idea de reflexionar es repensar lo pensado, repensar lo actuado o lo hecho y repensar lo sentido. Como siempre, la idea es salir un poco de la inmediatez, como hicimos en el último programa, en la cual no nos metimos en la cosa diaria, concreta, en la cual estamos todos con anteojeras mirando cómo sube o baja el dólar, cómo sube o baja la mercadería, cómo sube los sueldos, cómo sube la pelea, cómo suben los cuadernos, cómo sube o baja toda esta historia. Entonces, cuando uno está en la inmediatez, empieza a ver únicamente el árbol y no ve el bosque. Entonces, la idea de este espacio en este momento pensamos que es mucho más operativa, dar una mirada abarcativa del problema existencial de nuestras vidas y cómo nuestra vida es más allá de todo lo que dije antes, del dólar, de Cristina, de Macri, y buscar otra manera, y no es distraernos, sino atendernos y estar atentos a lo trascendente, a lo importante. Porque tanto Cristina como Macri como el dólar pasa. Va a dejar secuelas en mucha gente. Pero para que deje menos secuela, cuanto más reflexivos seamos, cuanto más atentos estemos y cuando no entremos en la corrida desesperada, angustiante, de salir rajando para cualquier lado sin saber para dónde rajar, creo que va a dejar más secuelas. Por eso, con Víctor insistimos en seguir hablando de libros de lo que quedamos la vez pasada. Es más, tuve devolución de alguna gente que me dice cuando le escuchó el programa anterior, el espacio anterior, dice, menos mal que recibimos estos para salir de todas malas noticias. Esto no es que sea ni buena ni malas noticias, es otro espacio, otro tiempo, otra necesidad, otro pensamiento, otra forma de ver lo que es la vida más allá de lo que dije antes. Bueno, eso es la primera devolución. Lo segundo, que va Víctor, quiere hacer una aclaración con respecto a la insoportable levedad del ser, que habló de Kundera, y le quedó me dijo, le quedó un actor de la Claro, película. como una pizquita, ¿no? Dale. El final. Y bueno, como viene de nuestra audiencia, una presencia muy importante, es sustancial para nosotros. Como decimos a veces, ellos son los nosotros. Es decir, todos participamos y vamos acopiando esa reflexión. Y bueno, lo último que había quedado en vida prácticamente era Simón el hijo, el que se mostraba ahí de Tomás y Teresa, que lamentablemente después de vivir 4 meses quizás en esa paz que buscaban, estando ya con la naturaleza, porque vivían en el campo, cerca de Praga, pero realmente una vida rozada con lo que es la creación de la naturaleza, se sentían ya un poco más integrados afectivamente. Lamentablemente ocurrió eso del accidente que se lo llevó, vaya a saber dónde, bueno, murieron Tomás y Teresa. Y Simón, yo creo que lo pone Milán Kundera, lo pone el último personaje, el más puro, porque él era tímido, era endeble, incluso tenía algunos problemas así físicos debido a ese un poco desplazamiento que le hizo sobre todo su padre, que no lo estuvo protegiendo en su momento, cuando necesitó en su crecimiento, pero que ahora le había encontrado una razón para vivir, que eran ellos. Quizás ahora la razón se desplazaba. ¿Esto por qué lo pone Kundera? Tal vez lamentablemente, en un fortalecimiento como persona Simón, uno puede en cierta medida también meterse en la ficción, en esa historia, y tentar lo que puede ser un camino, porque siempre uno dice, uno lee un libro, pero el libro sigue leyéndose, el libro es nuestro. Y yo lo leí de esta manera. Me parece que Simón quizás va a tener que recorrer también ese camino de la levedad del ser, que a él también le va a tocar. Después de haber logrado quizás esa paz o ese encuentro consigo mismo, va a tener que hacer otras búsquedas, como bien decías vos, José, otros encuentros y tal vez muchas decepciones, porque así en definitiva es la vida. Vos sabés que hay varios autores cuando escriben un libro, dice, yo cuando termino de escribir el libro ya no es más mío. Es de cada lector que lo lee. Y cada lector encuentra algo que yo ni siquiera quise escribir. No tengo idea dónde puede terminar este libro. Es muy bueno. Y yo hice algunos talleres para escribir, y reflexiones con diversos escritores,
Y eso me quedó muy grabado, que cuando uno termina de escribir un libro, nunca ya el libro es mío. El libro es de quien lo lee. Me pareció... Y ahí tiene sentido el libro, porque es universal. Permite sí que... Sí, pero es universal y particular. Claro que porque uno se apropia, el lector se apropia de lo que escribí. Muchas veces me preguntan cuando yo digo algo, escribo algo, ¿lo puedo copiar? Digo, cuando una vez que lo dije, ya no es más mío. Claro. Ya no, es más, muchas veces yo digo algo y no tengo idea de dónde lo saqué. Sí. Pero seguramente tampoco es mío en ese momento. Fue mío en algún momento cuando lo tomé. Una vez que lo dije, ya no es más mío. Claro. Ahora es de todos los que escucharon. Sí. Y así la cosa. Yo en Galvez, por ejemplo, cuando tenía mi periódico, después de años encontré un muchacho joven que era hijo justo de otro amigo. Y me dice, che, me gustó mucho la nota que escribiste de Calita Arce. Calita Arce fue compañero mío en la escuela secundaria. Y justo fue el primer gran choque que yo tuve porque falleció en un accidente, yo tenía 16 años, como él. 2 días antes habíamos estado juntos, éramos muy amigos, y falleció en un accidente de autos. Y escribí una crónica después, casi 30 años después casi escribí esa crónica. Y después de otros 15 años más, cuando este chico me dijo eso, te agradezco por lo que viste por él. Y lo tomé, ahí está la cuestión. Uno pudo ese sentimiento trasladarlo y que se haga en otro, digamos, lo mismo, ¿no? Que se forme algo que continúa. Quiero comentar algo porque cada tanto recibo algunos mensajes que me dicen, ¿por qué no te convido con mate? No, yo soy bien antimate, pues tuve un problema. Además creen que yo... gusta igual, ¿eh? Pero creen que yo no te convido mate para no infectarme, para no enfermarme, para no contagiarme. O hay gente que es complicado. Sí. Los uruguayos no convidan mate. Los uruguayos cada uno tiene su mate. Es muy común eso. Y en cambio los argentinos somos más de tomar mate en común. Pero lo que pasa es que Víctor no toma mate. Por eso no le doy, porque me dice, no, o toma uno y después no toma más, o lo toma por obligación. Porque hace mucho que no... por eso tuve ese problema gastrointestinal que me dejó quizás un par de años más, casi 3 años no tomando, y como que después uno va dejando y a veces soy del tecito, parece un viejo. Claro, pero pongo claro que no es que yo no le quiera convidar con mate, ni que sea un enfermo, un obsesivo que no quiero nada que ver. Él no toma mate. Bueno, ahora volvamos al tema. Quiero comentar algo que lo comento cada vez que llega esta época, esta fecha, que tiene que ver con el Año Nuevo Judío. Y voy a comentar la diferencia de concepción de vida mundo que es entre los judíos y los católicos, o los cristianos, perdón. ¿Por qué? Y lo voy a explicar para que a veces no se entiende, porque son costumbres muy diferentes. El domingo a la noche empieza el año 5779 del calendario judío. Algún día voy a explicar los calendarios cómo son, por qué son, pero bueno, eso no es este momento. Lo que sí voy a explicar es qué significa el año nuevo para el judío. En cuanto al concepto judío profundo, no a ni siquiera religioso, sino a la concepción. Claro, no a la tradición. Bueno, el tema es así. Cuando el año nuevo judío no es festivo, es un año que comienza una época de mucha reflexión, de mucha meditación, y en la cual van a pasar 10 días. Es cuando comienza a pasar cada uno, como hace el pastor por las ovejas, pastor sería Dios, y pasa por su rebaño. Y Dios nos observa a cada uno de nosotros, o a cada uno del pueblo, cómo hizo ese año. Entonces es una época de mucha reflexión, de mucho cuidado. La gente se junta a comer, digamos, es costumbre, pero no festivamente como estamos acostumbrados al año nuevo, digamos, común de nuestra occidental. Exacto, como occidental católico cristiano, como dicen los dijeran. No, es muy, digamos, de meditación. Y comienza un periodo de 10 días que se llaman Yamim Noraim, días de reflexión se llaman, en la cual termina el día del perdón. ¿Hay ayunos así? Espera. El día del perdón. Entonces, el domingo a la noche empieza ese periodo de 10 días. La gente se junta, no es de jolgorio, sería de estar tranquilos y mirar cómo fue su vida. Tratar esos 10 días, estar en un estado de contemplación hacia uno mismo y ver cómo actuó y ver los errores. El error es un concepto de pecado, pero no el pecado de que pequé
sino el pecado como concepto de error, de me equivoqué en el blanco, me equivoqué en el centro, desde la arquería. Sí. Uno tiene que empezar a tomar conciencia de eso, porque el día del perdón, donde empieza de acá a 10 días del domingo a la noche, o sea, el otro martes a la noche, empieza el día del perdón, en la cual se ayuna. No se toma agua, totalmente inactivo, y en Israel inclusive no se usa auto, no hay autos en la calle. Y para usar un auto, en caso de emergencia únicamente, hay que ir con una bandera blanca y muy despacito, porque los chicos salen en bicicleta, están todo el mundo en la calle, o sea, en la acera, no en la vereda, en la acera, andando por todos lados, y no hay autos. Únicamente en caso de vida, o en caso como fue una vez la guerra de los 6 días, que ahí se inició, que atacaron, ahí sí se corta, si no, no se corta. La gente ayuna totalmente el día del perdón, porque ese día, dice la Torá, o la Biblia, que Dios pondrá un sello en el libro de la vida, en la cual se pondrá el destino de cada uno. ¿Quién vivirá, quién morirá, quién sufrirá, quién preservará? Toda la historia de los próximos años depende, según la tradición judía, de esa mirada de Dios cuando te inscribe o no en el libro de la vida. Por eso cuando uno se saluda para el día del perdón, te dice que tu vato va, o sea, que tengas una buena escritura, que te inscriban en el libro de la vida. Ese es el deseo. Y después del día del perdón, la cual se termina, es un ayuno completo, total, no se camina, no tiene sexo, no se usa, o sea, la idea es la no transformación, vivir de acuerdo al sentido más profundo de la ecología, no modificar en nada y estar mucho tiempo en el templo rezando, pero para consigo mismo. Acuérdense que los judíos no tienen un intermediario con Dios, cada uno se contacta con Dios y se pide disculpas a Dios y a sí mismo, y a que vos considerás que te equivocaste, le pedís disculpas. Por eso el día del perdón. Pero fundamentalmente no hay un cura que te absuelva. Claro, sí. La absolución tiene que ser un sentimiento personal de cada uno en tu contacto con Dios. Por eso el ayuno total, en la cual uno está en un estado mucho más contemplativo, en la cual has superado las necesidades básicas de la comida y todas esas cosas. Después que se levante el ayuno, que es al día siguiente, cuando sale la estrella, que empezás a tomar un poquito de agua, un poquito de licor para levantarte, porque después 24 horas inclusive estás en situación de hipoglucemia, entonces comes algo y después de ahí sí es festivo. Cuando pasó el día del perdón, recién ahí es festivo, la gente baila, pero uno está tan cansado, es una fiesta ya un poco más alegre. Así que es un poco el sentido del Año Nuevo y del Día del Perdón. Lo comento esto porque es difícil entenderlo para culturas diferentes. Claro. Y son culturas, nadie es mejor que nadie, son culturas diferentes. Y los judíos tienen esta cultura, que la cual se llama esos 10 días de meditación o de reflexión, Yamim Noraim. Bueno, esto es un poco la idea que quería comentar para que se comprenda al diferente. Porque yo creo que cuando uno puede explicar a los diferentes cómo es cada uno, nos enriquecemos todos y el diferente deja de ser tan diferente. Podés comprender cómo el otro puede ser buen tipo, mal tipo, no importa, pero más allá de la etiqueta que le pongamos. Aparte explica en este caso un pueblo milenario que es rector en toda nuestra formación. En la religión monoteísta, claro, de la formación. Hasta la misma, consideramos hasta la misma religión, no la cultura, sino la religión también. Totalmente. Que es la base de todo. Pero que la religión es un aspecto. Por eso pongo religión y cultura. Incluso. Pero es un aspecto más de una como visión. O sea, la religión, la forma. Porque la religión tiene que ver con la forma de vestirse, con la forma de ropa, con la forma de. Hasta tener los sexo. Rituales, en definitiva. Todo tiene que ver con la cosmovisión, que tiene una representación en la vida normal o actual o cotidiana de muchas maneras. Claro, Así que esa es un poco la idea del Día del Perdón. Y le diría a todos los que nos escuchan, se dice Shana Tová, buen año. Buen año, o sea que tengan un buen año todos. Más allá si son o no judíos, claro. Está todo bien, ojalá tengamos siempre saludos de todas las comunidades para las otras comunidades que tengan un buen año.
Bueno, vamos a seguir. ¿Quedó claro la explicación? Perfecto, sí, sí. Bien. Vamos a seguir ahora con el libro La conspiración de Acuario. La conspiración de Acuario tiene que ver con este libro que lo hablé la pasada de Margaret Ferguson, ¿no? Ferguson. Bien, gracias, Víctor. Pero no es un trabajo que yo saqué que hice con el libro solo. Fue otro que yo digamos, Puse en la práctica incluso con no, pero sí, pero me impulsó y comencé a escribir y empecé como siempre hago, empiezo a unir Sí. información de otros libros y empiezo a escribir cosas. Y escribir un trabajo largo, digamos, en este momento. Bueno, voy a seguir de a poquito y vamos yendo al trabajo. Víctor tiene un tema que es el autor de John Kennedy Toole. Toole. Me sorprendió el apellido, el Kennedy, soy sincero. Hace ya como 30 años compré ese libro. Pero no sabes, lo dejé incluso como 10 años sin verlo. Y justo lo había cruzado porque él habla del libro La conjura de los necios. Incluso el título es impactante. Después me entero que ganó el Pulitzer. Hay toda una historia por detrás, porque el hombre murió antes que se publicara y no se iba a publicar. Y la madre peleó y se publicó. Es más, podemos decir que el suicidio de él es producto, dicen, de que no lo pudo publicar. Otros dicen que hay también un perfil, yo estudié un poco la vida personal, un cierto rasgo homosexual, reprimido. ¿Por qué? Bueno, yo me estoy profundizando. Porque la madre era muy autoritaria y lo tuvo después de los 40 años. Hablamos del año 1937. Claro, ¿No? Una época, el New Deal todavía estaba de Roosevelt, donde estaba en la Gran Depresión y estaba una lucha que iba para la Segunda Guerra Mundial. Así que tantos prejuicios y nacieron tantas personas interesantes, sobre todo en la literatura. Y dicen que este literato hubiera sido un genio actualmente incomparable. A mí me sorprende, yo no lo pongo lógicamente. Lo que pasa es que el hombre fue profesor de literatura y demás. Hay muchas cosas que podemos bueno, hablar. lo vamos a tener en otro momento. Lo vamos a Es conversar. interesante. Bueno, voy a seguir con el asunto de la conspiración de Acuario. Dice así: lo que está arriba conoce lo que está debajo, pero lo que está abajo no conoce lo que está arriba. Pero cuando uno trepa, cuando uno ve, aunque uno descienda, uno ve, aunque no esté viendo, ya sabe que existe, porque lo ha visto. También en base a eso escribí un aforismo, me gustan mucho los aforismos, cuando uno sabe, Naroski, claro que hay varios, pero a mí me gustan mucho los aforismos. Hay uno que dice, cuando uno ve el amanecer, aunque cierre los ojos, sabe que existe. Qué bueno. Entonces, es ese otro aforismo que, es más, como dije al principio, yo no sé si es mío, pero me suena que lo hice yo, no sé si lo hice yo, pero seguramente tengo una acumulación de información de gente que me fue llegando, porque nadie es independientemente conocedor. Uno siempre se va acumulando de información y de enseñanzas de otra persona. Es así la historia. Sí. El conocimiento es eso. La clave de la expansión, esto hay que entenderlo, es muy complejo entenderlo en su, digamos, totalidad. La clave de la expansión de la conciencia es el abandono. Cuando se abandona la lucha, el combate está ganado. Para ir más deprisa, es preciso disminuir la velocidad. Es bastante, digamos, contradictorio los conceptos, claro. Es casi un koan. Koan son los silogismos japoneses, en la cual parece que es contradictorio en su verdad, pero si los profundizás vas a encontrar. Y en Japón usan los koan para meditar. Bueno. Y me hace acordar esto, es una forma de escribir, y me hace acordar esto de Napoleón. Vísteme despacio que estoy apurado. Es decir, cómo vemos culturas diferentes que plantean cosas que tienen el mismo sentido. Un poco me mete dentro de lo que expresa una reflexión, ya como un interludio en el medio. Porque dice una cosa y parece que lo contradice. La reflexión parece, bueno, para reafirmarlo primero. Fíjate que mucho en la Biblia, yo qué sé, no, me enseñó, un pastor me enseñó, aprendí. Vos lees, por ejemplo, los Salmos y lees la parte final quizás de un párrafo, la parte final, esa es la que vale. Pero el otro te va introduciendo. Y es cierto. Pues fíjate, el tema dialéctico,
la idea siempre está haciendo lo opuesto. Entonces, cuando uno puede ver un opuesto y el otro en sí mismo, puede encontrar la síntesis del conocimiento, cuando puede trascender lo opuesto. Sí. Ojo, también esto lo dice el Hermes de Megisto en el Kibalión. Claro. Y Salomón, si hay que leer los proverbios, lo que vos decías, los dichos a veces populares, vienen todos ahí de Salomón. O Salomón lo copió a otro antes, o antes se lo copiaron a él. ¿Quién sabe quién empezó con esta historia? ¿Quién se lo escribió a él? Para ganar este tipo de carrera, el de la vida, hay que quitar el pie del acelerador. Al igual que el ejercicio físico, las técnicas tienen un efecto progresivo, pero los cambios operados en el cerebro no se pierden como sucede con el desarrollo muscular. En caso de constancia, falta de constancia, porque el cuerpo cuando uno hace ejercicio y larga músculos, tiene un lomo impresionante, pero deja y al mes y medio se te empieza a desinflar. El cerebro, si yo no estoy enfermo, lo que acumulé de información está guardado, no se pierde. Por eso la desesperación de sacar el cerebro de Einstein para ver las circunvoluciones, ¿viste? En una época era quería estudiarlo. Dice así: ningún espejo se convierte nuevo en hierro, decía el poeta sufí Rumini. Ninguna uva madura se torna otra vez agraz. O sea, que lo agraz es lo ácido, lo verde, el agraz. Entonces, cuando la uva está madura, no se puede volver a... Se puede pudrir, claro, podrir, pero no se puede volver verde de vuelta. Claro, no. Es un ciclo así de... Exactamente. Sí. La transformación, y esto es interesante, esto lo escribí también en base a este libro y otros libros, la transformación es un viaje que no tiene destino final. Y eso también lo usa Mahatma Gandhi, cuando Mahatma Gandhi decía que lo importante no es dónde llegar, sino el camino, cómo lo recorro. Como decía Cristo. Estoy juntando culturas diferentes de cómo en última instancia, sea el maestro que sigas, el gurú que quieras seguir, poco vamos encontrando que tienen mucha similitud unos con otros. Acá estoy hablando de Rumini, o sea, no estoy hablando, y es sufí, ¿no? Claro. No estoy hablando de Cristo, pero sale Cristo, no. Salen todos. Todo. La primera etapa de la transformación es un viaje preliminar y casi fortuita. Es un medio de acceso. La sensación de soledad de quienes se inician el proceso transformativo se agrava por la dificultad para explicar qué es lo que se siente y cómo se siente y por qué sigue en la brecha. Vos no podés referenciar por qué sigo con esto, porque si no me da felicidad. Pero cuando uno abrió los ojos, ya no lo puede cerrar. Ya está. Sí. Por eso estos caminos, cuando uno se inicia en el conocimiento, el bienestar mejor aparente desaparece, pero la satisfacción que te da el darte cuenta, el insight, aunque te haga sufrir, es tan profunda que no puedes dejar de seguir andando. Esa fuerza que te empuja, que bueno se ve dónde viene y te empuja a seguir. Entonces, muchas veces cuando uno empieza estos caminos, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Siente que puede ser hasta egoísta, porque empieza a encontrar la realidad de otra manera que es para lo general de la gente. Entonces, como decía el amigo Hermann Hesse, en su libro Siddhartha, Demián, cuando él decía que mucha gente puede hacer nunca nada prohibido, mas sin embargo ser un perfecto bribón o truán. En cambio, otros que se permiten hacer cosas que ningún truán lo haría nunca en su vida, porque la realidad para esa persona que está en esa transformación total, se permiten cosas que para él, a lo mejor, hacía un tiempo eran impensadas para él mismo. Por eso cuando a veces uno cambia sus parejas o sus relaciones, creen que le hace algo o se divorcia de la otra persona que es su compañero.
o su pareja, sea hombre o mujer. Entonces, pero cuando uno empieza otro camino, nunca se deja a la otra persona. No, Es otros tiempos, otra claro, vibración, otra rueda de la vida, porque cada uno de nosotros está en permanentemente cambio. claro, Cuando uno a veces tiene la suerte de encontrar un compañero de ruta en la cual tienen una idea de estar juntos un tiempo y recorren ese camino juntos, puede ser por la vida esta terrena que tenemos o puede ser un instante. claro. Hay una imagen que una vez sentí cuando estuve en Nueva York. Me pasó que encontré personas, yo estaba en un momento muy particular de mi vida, en el subte, en la cual miraba y no sabía, o sea, mi idioma era argentino, castellano, el usuario era inglés, pero una mirada, sentí una mirada de alguien que miró y que yo la miré, me pasó otras veces, Sí, en la cual sentí que está en ese instante, en ese microsegundo o segundo, sí, sí. me conecté con esa persona de una manera tan profunda que dije, es mi alma gemela, es mi amor, es mi ser. No importa si el hombre o mujer, estoy hablando de haber encontrado la parte de la media medalla. Te sentiste realmente un ser contenido, porque el ser humano es gregario, necesita. Y ahí te sentiste Pero y contenido. no hablé y Como nunca, no lo hablé, Ya, no, te y entiendo. nunca más, pero fue, cada El tanto me cómplice pasa interior. que tengo un encuentro con alguien y una mirada dice más cosas Sí, que un millón de palabras. sí, sí. Una simple mirada. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, el miedo a saber no es, en lo más hondo, más que un miedo a hacer. El miedo a saber no es más que un miedo a hacer. Porque cuando uno empieza a saber, no puede dejar de hacer. Porque te comprometes de tal manera, además uno es su práctica. Lo decía, ahora vuelvo a Pillot Rivière. Es decir, uno no es lo que dice ni lo que piensa, uno es lo que hace. Y a medida que uno va haciendo, va pensando con otra calidad y de otra manera mucho más profunda. Entonces, cuando uno comienza al darse cuenta, tu conducta cotidiana, en todo, lo más trivial, desde cómo comer o cómo ir al baño o cómo manejar el auto, o cómo tiene un papelito o no en la calle, te cambia totalmente. O sea, vos no podés, por eso cuando uno tiene miedo a meterse al conocimiento, como decía Castaneda, el miedo al saber, tiene que ver más con el miedo a hacer que con el miedo a saber. ¿Está? Claro. Sí, sí, te cambia totalmente. Estoy Sos otra juntando persona. autores de todos lados, digo, porque esto, bueno, me pasa en mi vida. Bueno, pero es toda una evolución dentro del conocimiento impresionante lo que estás marcando. Calculo que sí. Y Calculo seguramente va marcando esa expansión para ir justamente a la pero yo no creo que haya... constelación de Acuario, digamos. Por eso, claro, por eso cuando me plantean, camino. yo estoy de vuelta, me dice alguna gente, lo miro y digo, qué boludo, perdón. Me falta tanto. Me ¿Qué? falta siempre algo tanto. Pero además, ¿de vuelta de dónde? ¿A dónde llegaste para estar de vuelta? Claro. Cuando te van a discutir o charlar con alguien o me río, digo, ¿a dónde llegaste para pegar la vuelta? Contame dónde llegaste, después vamos a ver si pegaste la vuelta. Y ahí se quedan callados, ¿viste vos? Pero eso es una trabada que me hago, una... Hoy la gente lo halaga mucho a uno, pero uno dice, bueno, miro las cosas porque quiero seguir viviendo, quiero seguir disfrutando cosas nuevas. Entonces tenemos miedo y ansiamos un tiempo llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. La segunda etapa es la exploración. El proceso transformativo que está por debajo de cada uno, tipo Geiger. O sea, no podemos verlo, pero sabemos que está evolucionando. Claro. Sabemos que estás en ebullición, Sí, sí. que sale en cualquier momento. Entonces, por ahí tenemos impaciencia, porque sentimos ese torbellino de nosotros mismos, en la cual está por salir algo y esperamos que salga. Es muy parecido, y esto, a ver, voy a tratar de explicarme con cosas que todos pasamos, espero la mayoría, que es el orgasmo. Es decir, cuando uno sabe que está llegando al orgasmo, quiere llegar y no quiere llegar. Y tiene necesidad de llegar y, digamos, de tener el orgasmo, tanto hombres como mujeres, porque es un momento de plenitud. Entonces es un control descontrolado, hasta que se descontrole ese control, porque ya no lo puede más manejar. Y ahí llegó.
sí. Salvo algunas que dicen que tardan 4 o 5 días para hacerlo, como los que hacen el Tantra. Yo no creo, pero bueno, no voy a discutirlo. Como el economista Milei. Exactamente, me acordé de eso. Claro, yo digo, está tan chinchudo, siempre grita, evidentemente, no creo que tenga mucho manejo. La tercera etapa ¿fue que estoy haciendo claro? Sí, muy interesante, tiene muchos colores, muchos matices que... En la tercera etapa es la integración. A ver, estamos bien, todavía, falta respirar. Uno puede transferir a maestros de un lado o del otro. Pero el individuo, cuando uno piensa con el proceso de individuación, con el proceso de estar, confía en un solo gurú, el gurú interior. Porque el maestro de cada uno de nosotros, a medida que vamos descubriendo todo este mundo y vamos acumulando esa información, esa educación, ese hacer, para ese pensar, para ese sentir, empezamos a confiar más que nunca en ese gurú interior, el maestro del interior. Y hay una oscilación entre el entusiasmo y la sensación de soledad, porque el miedo se centra en el efecto de rompimiento. El conocimiento intuitivo se ha adelantado al de la comprensión. El punto de entrada al individuo descubrir la existencia de otros como medio de conocimiento. En la exploración se encontraba con una diversidad de técnicas capaz de hacerle conectar con otra forma de conocimiento. Es decir, por ahí leo porque lo fui escribiendo y por ahí me olvido, lo fui escribiendo y por eso necesito leerlo y por ahí quiero acelerarme y no modulo bien. Perdón si no se entiende a veces demasiado. En la integración, después de haber comprobado que muchos antiguos hábitos, ambiciones y estrategias no resultaban adecuados a buscar nuevas convicciones, aprendía que existe otra forma de existir. Y acá me remito a lo que hablé antes del Año Nuevo Judío. Cuando uno que nunca fue judío, o hay muchos judíos que tampoco lo saben, que expliqué muchísimo, la mayoría lo saben esto, porque tienen la costumbre, digamos, de la tradición y no del conocimiento profundo, pero a medida que uno puede entender y ver que tiene todo un porqué mucho más profundo, puede ser más contemplativo y aceptar al otro diferente, como un judío puede entender mucho más a un cristiano que va a la iglesia. No. Fíjate, Víctor, mis padres, por ejemplo, nunca han venido a una iglesia católica, porque para los judíos estaba medio como prohibido ir a la iglesia católica. Y yo fui padrino de trillizas de iglesia católica. Yo con el padre, ¿cómo se llama el padre? El de donde estaban los pobres. No. El que tenía el Clotario en el Rosario. Sí, padre Santillán. Yo el padre Santillán he hablado mucho y es más, he comulgado con el padre Santillán. Si a mí me ve algún amigo, o me dice que yo igual lo dije permanentemente, así, soy un converso, ¿qué te hiciste? Es una locura. Y con el padre Santillán tengo unas charlas preciosas. Claro. O con el padre McKay en el Swift, que era un cura revolucionario muy fuerte, era muy particular el padre ese, y hemos tomado mate, pero muchas veces discutiendo y charlando del aspecto social. Qué bueno. O sea, yo creo que uno puede trascender cuando se anima a abrirse y saber que hay gente diferente, que tiene otra cultura, y no por eso ser diablos ni Dios de nosotros. Claro. Somos seres humanos. Sí. Bien. Y la cuarta etapa, y acá viene el nombre del libro, la conspiración. Si la mente es capaz de sanar y transformarse, ¿por qué no se puede unir a la mente de unos y a otros para sanar y transformar la sociedad? La transformación ha sido descrita como un despertar. Es decir, por eso dije la pasada la conspiración de Acuario. La conspiración es respirar junto con el otro. Cuando tenemos el mismo ritmo de respiración, inhalamos y exhalamos al mismo tiempo. Entonces entramos en un ritmo biológico, armónico,
un biorritmo en la cual podemos transformarnos unos a los otros y entre todo ese grupo que conspiramos, si vamos a ser cada vez más, podemos cambiar la sociedad. Ella es cuando me dice, vos sos un iluso. Tal vez lo sea, pero iluso, como diría ¿cómo se llama el uruguayo del libro de los abrazos? Benedetti. No, Galeano. Galeano. Cuando decía que ser utópico es lo que me permite siempre seguir para adelante, porque nunca llego al cumplimiento de eso. Es como horizonte que nunca llegas. Eso lo decía Galeano, me pareció una figura muy, muy piola, ¿no? Ese horizonte que siempre se aleja. Claro. Y la utopía, para una persona que siempre está buscando algo mejor, algo más justo, esa es la utopía. Hay un horizonte que se va alejando y siempre tenés que ir para adelante para buscar otra forma y nunca conformarte con donde llegaste. Claro. Por eso cuando la gente me dice, estoy de vuelta, ¿de dónde ¿a dónde llegaste para estar de vuelta? Claro. Bueno, a ver. La transformación ha sido escrita como un despertar. A nivel individual descubrimos en sí mismo que no le gusta competir. Es curioso, competir, no ser competente. Competir significa que ser mejor o peor que nadie, pero sí ser competente, ser cada vez más eficaz en tu conocimiento, en tu aprendizaje, en tu hacer, para con vos y tu compromiso de vos hacia los demás. Es curioso cómo un niño disfruta, aprueba sus fuerzas cambiantes. Es además ferozmente autónomo. No persigue ganancia alguna sino conocerse mejor a sí mismo, sabiendo que nunca llegará a alcanzar el fondo de sus propias posibilidades. Es un poco la síntesis de toda esta primera parte, es mucho más, pero a ver cómo estamos con tiempo. ¿Ya? No tengo ni idea cuándo empezar. Creo que esta llegada está piola, a ver. Estamos llegando, sí. Entonces, para el final diría, si las cosas van mal en el mundo, algo va mal dentro de mí mismo. Sí, es un poco la idea y lograr esta historia. Y otra cosa que se me ocurre es cuando uno se puede desapegar. ¿Qué es el desapego? Es la no dependencia. Cuando yo no necesito de nada ni de nadie, de nada, cada vez, o sea, no tengo apego, pero porque no tengo dependencia. Porque cuando uno necesita del otro, cuando uno necesita del auto, necesita de la computadora para poder vivir, eso es dependencia. Entonces, la idea de ser autónomo, de ser libre, es no necesitar de nada, pero estar con todos. Bueno, Víctor. Perdón, si quieres te hago un toquecito. Dale, ahora sí. Yo iría y pongo una base de fe, y no religión, porque vos fijate, yo hablo así, sería volver a un paraíso original, sacando el paraíso de los cristianos, puede ser el paraíso de los babilónicos, puede ser el paraíso de los egipcios, hasta el paraíso de los atlantes. Pero un sitio donde el hombre esté junto con la naturaleza, si sepa lo que es la naturaleza, por eso el de gran desprendimiento, y sepa lo que tiene que manejar, pero no apropiarse. Y creo que en todas las religiones pues antiguas, hasta están los sánscritos también, de los hindúes, que te marca eso. Por eso hablo, no una religión, sino el conocimiento antiguo. Claro, nosotros tomamos un poco la Biblia, en el Génesis nos explica, pero eso ha sido de toda la religión. Lo que pasa es que uno quiere, esto es lo que justamente se apropió, mi Dios, no, el Dios, no sé. Algo muy lejano, pero algo tan trascendente, que también nos marca eso, cómo debemos actuar aquí, ¿no? Para tener esa amplitud, ese camino que nunca para, pero ser libres, no estar apegados. Yo le aconsejo ya que hablaste de eso y de Génesis, muy pocos cristianos conocen el Antiguo Testamento, porque todos hablan de Jesús para adelante. Claro. Y rechazan, perdón que te diga, rechazan el Antiguo Testamento muchos cristianos porque dicen que es un Dios castigador. Yo estoy en contra de eso, ¿viste? Pero bueno, a nivel histórico, no entiende lo que es todo el desarrollo. Hay una serie en Netflix que se llama La Biblia, en la cual habla bastante del Antiguo Testamento y termina con Jesús. Y realmente yo diría que lo miren porque van a poder entender cómo fue el juego que fue jugando con los judíos y después con los cristianos, y cómo Jesús era un judío.
Entonces sugiero que lo miren, porque es, digamos, llevadero y no es muy profundo, es casi como un cuentito, una película narrativa, y son divididas en capítulos. Habla de los proverbios, habla de los reyes, habla de los sacerdotes, habla de David, habla de Salomón. Está bueno porque pueden entender, porque es más, en la escuela católica no enseñan todo testamento. No. Empiezan con Jesús para adelante. Pero las católicas enseñan el catecismo, que es una interpretación de los curas, de la curia. Exactamente. No entra la Biblia ni la conocen. Por eso hay curas que ni conocen la totalmente, por eso sugiero que también es una película, una documental, una película que son capítulos de 40, 50 minutos, son 5 o 6, y pueden empezar a ensamblar su conocimiento de cómo llegó a ser Jesús en este mundo. Y también para los judíos, porque muchos judíos tampoco ven Jesús. Es interesante verla, no es profunda, pero es llevadera verla. Es, digamos, una lección para aprender. Porque no creo que nadie se ponga a leer la Biblia, es muy raro. No, aparte no es cuestión de leer, es cuestión de meter. Claro, exactamente. Sí. Bueno, Víctor, estamos llegando al fin. Bueno, repito antes lo que dije, Shana Tová, para toda la comunidad, para todos nuestros escuchas, que tengan un buen año, más allá de su religión, de su creencia, y seamos cada vez más amplios, aceptando a los otros como parte de nosotros. Si te quieren comunicar con nosotros, jgermana@fivertel.com.ar o en Facebook acá, público o privado, o WhatsApp a mi celular 156-382-997. Y no entramos nada de política de Macri, ni de Cristina, ni del dólar, ni de nada. Yo tengo ganas de decir algunas cosas y usted seguramente tiene también ganas de decir otras cosas, pero creo que esta hora o 40 minutos que nos tomamos nos oxigenó. Ahora te pasó por lo mismo. Nos sentimos libres. Exactamente. Muy libres. Salimos de esta realidad cotidiana que nos atosiga, como diría, ¿cómo era que no me atosigáis? Isabelita. Isabelita. Hasta el próximo encuentro y muchas gracias.